En un rincón tranquilo de la galaxia, en un planeta llamado Nueva Serie, los humanos vivían en paz, entre campos de hierba azul, bajo dos soles que proyectaban una luz dorada en el cielo, mientras los niños corrían por cúpulas de aprendizaje y los ancianos científicos caminaban bajo jardines de estrellas, creyendo que su mundo estaba lejos del peligro, lejos de la guerra y lejos de la política de las potencias galácticas que gobernaban las estrellas. Pero la paz, como siempre enseñaba la historia, era algo frágil. Y en el séptimo día del tercer ciclo solar, sin previo aviso, esa paz se hizo añicos para siempre. El ataque fue rápido, tan rápido que ni siquiera los sistemas de defensa planetarios pudieron levantar los escudos a tiempo. No se trataba de una incursión pirata ni de una facción rebelde, sino de un ataque militar a gran escala de la coalición galáctica. Un grupo de imperios alienígenas que durante siglos habían hablado de unidad y orden, pero que a puerta cerrada temían una cosa por encima de todo: el auge de la humanidad. Enviaron 60 naves de guerra, sin comunicación, sin aviso, sin declaración, solo fuego, solo muerte, solo silencio cayendo sobre las ciudades, mientras los ataques orbitales borraban todo lo que había debajo en hospitales, escuelas, granjas, familias. En menos de una hora, más de 13 millones de humanos fueron asesinados. Y la llegó horas más tarde. Lamentamos un fallo en el disparo de las armas durante operaciones antipiratería, pero la Tierra lo sabía. Ya lo habían visto antes, siglos atrás. Cuando dieron sus primeros pasos entre las estrellas, ofrecieron ofrecieron conocimiento. Pero la galaxia se rió. Cuando se hicieron más fuertes, la galaxia tuvo miedo. La Tierra había intentado la diplomacia. La Tierra había intentado ser civilizada. Pero esto no fue un accidente. Era un mensaje. Y ahora era el turno de la Tierra de enviar uno de vuelta, lejos de Newer, en lo más profundo del núcleo negro de la Tierra, en una instalación secreta oculta bajo la corteza de hielo de la antigua Antártida. Una mujer llamada Almirante Ria Salari permanecía en silencio ante una pantalla de color rojo oscuro, observando los últimos momentos de la colonia, viendo cómo una niña sosteníala en el fuego, susurrando palabras que resonaron a través de la señal. Antes de que se perdiera: dile a la Tierra que vinieron sonriendo. La sala quedó en silencio. Todos los oficiales se quedaron paralizados. Y entonces, sin decir una palabra, la almirante Ria levantó la mano y pulsó un solo botón. Ese botón no disparó un arma, no lanzó un misil. Activó algo. Activó la señal enterrada en lo más profundo de la Tierra. El código de guerra más antiguo de la Tierra, la Directiva Omega, también conocida por otro nombre: no más piedad. Más allá de la órbita de la Tierra, ocultas dentro del cinturón de asteroides, cientos de naves gigantes negras comenzaron a moverse, proyectando cielos de hierro. Guardianes silenciosos que habían dormido durante siglos, construidos no para defender planetas, sino para recordar a la galaxia lo que sucede cuando la Tierra es traicionada. Estas naves no tenían capitanes, ni oficiales diplomáticos, ni piedad, solo una directiva a hacerles recordar. En los planetas exteriores, las colonias de la Tierra cerraron todo el comercio. Al instante, todas las misiones diplomáticas fueron retiradas. No se respondió a ningún mensaje. La humanidad se sumió en la oscuridad, pero esta vez el silencio no era de miedo, era preparación. La coalición galáctica se rió al principio, celebraron ruedas de prensa, culparon de la masacre a la mala información y a la interferencia pirata. Dijeron que la Tierra nunca se atrevería a contraatacar. Dijeron que los humanos eran emocionales, blandos y demasiado divididos para luchar. Pero en secreto comenzaron a preocuparse porque sus bases avanzadas empezaron a quedarse en silencio, una a una, sin llamadas de socorro, sin explosiones, solo puntos, puntos,
puntos desaparecidas, flotas enteras desapareciendo, y sobre cada estación desaparecida se encontró lo mismo un pequeño dron humano flotando en silencio, espacio proyectando una sola frase en bucle. Vosotros lo habéis elegido. Ahora nosotros elegimos quién sobrevive. En la gran sala del alto mando de la coalición, los líderes comenzaron a discutir. Algunos querían la paz, otros exigían la guerra, pero ninguno de ellos se dio cuenta de que la Tierra no venía a hablar. La Tierra no venía a negociar, la Tierra no venía a pedir justicia, la Tierra había dejado de ser civilizada, y en lo más profundo del vacío, a bordo de la nave de mando Oblivion Sage, una voz se alzó por encima de las oscuras olas de la flota humana. Silencio, pero claridad. Preparen todas las unidades, activen el código rojo. Sin piedad, sin advertencia, somos memoria o el fuego que ellos encendieron. Dejen que ardan con él. La galaxia se había acostumbrado al silencio de la Tierra. Silencio de la Tierra. Durante décadas, los humanos se habían mantenido tranquilos, evitando el conflicto y manteniendo un tono de voz suave, incluso cuando eran insultados, traicionados o apartados por los poderosos imperios de las estrellas. Pero ese silencio nunca fue debilidad, era control, era paciencia. Y ahora ese silencio había desaparecido. Cuando la Tierra cerró sus embajadas en 50 sistemas estelares en una sola hora galáctica, muchos pensaron que era miedo. Cuando las colonias humanas dejaron de enviar señales de comunicación y retiraron sus naves de las rutas comerciales, otros dijeron que se estaban retirando. Pero cuando toda la red cuántica de la Tierra desapareció de los sistemas galácticos, desapareció por completo de todos los mapas digitales conocidos, los líderes de la coalición finalmente comenzaron a comprender. Esto no era una retirada. Esto era una recarga en el límite del sector de 9. Un puesto fronterizo de la coalición llamado Fuerte Siria dejó de existir. No hubo explosiones, ni señales de socorro, ni advertencias. Una flota de 27 naves patrulleras estaba estacionada. Allí en todas desaparecieron. Solo se encontró un único dron negro flotando frío en el espacio. No llevaba armas, solo un hologram. Y cuando se activó, proyectó una voz que hizo que incluso el comandante más valiente se detuviera. Nos habéis quitado a nuestros hijos. Ahora nosotros os quitamos vuestras estrellas. En el centro de mando de la base lunar, oculta de la Tierra, Seco Black, la almirante Ria Salaristó de pie junto a la mesa de guerra, rodeada de generales silenciosos. La sala estaba fría, las luces eran tenues, y, en el centro de la mesa, había una lista de objetivos que crecía lentamente en puestos fronterizos, astilleros, almacenes de datos, centros secretos de inteligencia de la coalición. Todos marcados, con el mismo símbolo rojo en Omega. La directiva Omega estaba en marcha. La Tierra ya no hacía preguntas, daba respuestas. De vuelta en Velmora Prime, la capital de la coalición, la especie dominante se reunió con miedo. Nunca habían esperado esto. Creían que la Tierra era demasiado emocional para actuar, demasiado compasiva para atacar, demasiado joven para atreverse, pero ahora sus pantallas vacías mostraban cómo un sistema tras otro se oscurecía, las comunicaciones en silencio, las rutas comerciales destrozadas y las estaciones fronterizas borradas de las estrellas. No se había visto a un solo humano. No se había pronunciado ni una sola palabra. Sin embargo, su poder se desmoronaba. La coalición envió mensajes de paz. Docenas de ellos intentaron abrir viejos canales, ofrecieron conversaciones, tratados y comercio. Pero la Tierra respondía porque la Tierra ya no hablaba su idioma. Ahora la Tierra hablaba con precisión en sus movimientos y golpes exactos. Cada attack era quirúrgico. Cada golpe silencioso, cada desaparición de una instalación espacial completa, medido,
calculado y personal. En un intento desesperado, la coalición envió un mensaje para que se transmitiera en todos los sistemas conocidos al pueblo de la Tierra. Lamentamos las pérdidas en la nueva serie. No era nuestra intención. Negociemos, restablezcamos la paz. Pero la única respuesta llegó en forma de una transmisión en vivo, interceptada desde la nave de clase Oblivion. R-9 mostraba los últimos momentos de una ciudad humana destruida, niños escondidos en búnkeres, una madre cantando mientras las paredes se derrumbaban. Un mensaje rayado en la pared. Detrás de ella, nos llamaron blandos, pero se olvidaron de que sobrevivimos. Evian, clase R-9, mostraba los últimos momentos de una ciudad humana destruida, niños escondidos en búnkeres, una madre cantando mientras las paredes se derrumbaban. Un mensaje rayado en la pared detrás de ella. Nos llamaron blandos, pero olvidaron que sobrevivimos. No olvidamos. Nos convertimos en la lección. En el profundo vacío entre los sistemas, el proyecto Cielo de Hierro comenzó a extenderse. No eran solo las naves de la Tierra, los barcos de la Tierra, los que se movieron. Ira, Suma Moria, Acheron, los satélites de comunicación, y sustituyeron todas las transmisiones de la coalición por lecciones de historia, imágenes censuradas de la humanidad, sufriendo la traición y la pérdida. Millones de personas en toda la galaxia, incluso dentro de las fronteras de la coalición, vieron la verdad por primera vez. No veían un imperio enfurecido en ascenso. Veían una raza que se había reprimido durante demasiado tiempo. Estallaron disturbios civiles en múltiples mundos alienígenas. Los civiles exigían respuestas. ¿Por qué les habían mentido? ¿Por qué la coalición ordenó el bombardeo de una colonia humana pacífica? ¿Y por qué el silencio de la Tierra? ¿Silencio de la Tierra era más aterrador que cualquier guerra en su planeta? El Consejo Global no hizo ningún discurso público. El presidente no pronunció ningún discurso. No hubo desfile de la victoria. Solo se envió un mensaje silencioso a todos los mundos humanos. Esto no es una guerra por el territorio. Esto no es venganza. Esto es memoria. Y la memoria quema. La Tierra no quería gobernar las estrellas, no necesitar tronos ni banderas en otros planetas. Solo quería asegurarse de que nadie olvidara jamás el precio de la traición. Y a medida que las estrellas comenzaron a apagarse una a una, la galaxia empezó a aprender. Cuando la Tierra deja de ser civilizada, las estrellas comienzan a sangrar, más allá del alcance de cualquier red de sensores de la coalición, más allá de la órbita de Marte y oculto entre los campos de asteroides del cinturón de Kuiper. Algo antiguo comenzó a agitarse, primero con un zumbido silencioso, luego con una vibración a través de las rocas y, finalmente, un suave y lento resplandor en la oscuridad del espacio profundo. No era natural, no era alienígena, era humano y estaba despertando. El proyecto Iron Sky no era una flota construida para mantener la paz o la defensa. No fue diseñada para responder a mensajes o negociar el comercio. Fue construida durante los días más oscuros de la Tierra, una época en la que la humanidad temía la extinción, la traición y el silencio, más que a cualquier arma que pudiera crear la galaxia. Durante 3.00 años, la Tierra había mantenido estas naves enterradas bajo capas de roca, hielo y memoria. Y ahora están regresando, no para pedir, ni para advertir, sino para recordar. La primera de las antiguas naves de guerra en surgir del cinturón se conocía como Sol Requiem. Su tamaño eclipsaba incluso a los acorazados más grandes de la coalición. Su agujero era más negro que el vacío, absorbiendo toda la luz a su alrededor. No parpadeaba ninguna luz, no rugían los motores. Simplemente se movía con determinación, como si el propio espacio le abriera paso. Detrás venían otras en Judgment,
Star, Echo 7, Red Memory. Cada nave sin tripulación, sin comunicación y sin piedad. No necesitaban pilotos. Funcionaban con un código, pero no era un código cualquiera. Se trataba del código del protocolo heredado, escrito durante las últimas guerras de la Tierra. Un código que recordaba el dolor, la traición y la pérdida. Un código que aprendía y que nunca perdonaba. Dentro del puente de mando de la estación de control de la Tierra, la almirante Ria Selari permanecía en silencio, observando cómo los buques de guerra se alineaban en su pantalla. Una voz artificial habló suavemente desde el núcleo. Iron Sky está activo, a la espera de la autorización final. Ella no dijo nada durante un momento y, finalmente, susurró: quema el mapa, que aprendan de nuestra memoria. Con eso, se envió la señal, y los acorazados se pusieron en marcha. A lo largo de la galaxia, los puestos de vigilancia de la coalición comenzaron a fallar. Uno tras otro, no por un ataque, sino por la interferencia que llevaban consigo las naves de guerra de la Tierra. Nubes electromagnéticas lo suficientemente fuertes como para silenciar sistemas estelares enteros. Los satélites fallaron, los radares se congelaron, y todas las flotas de la coalición perdieron la visión en sectores que antes se consideraban seguros. Era como quedar ciego en el espacio. Y fue cuando comenzaron las desapariciones. El astillero Eric 9, la mayor fábrica de guerra de la coalición, desapareció sin explotar. Miles de trabajadores desaparecieron. La luna de mando de Derrick, hogar de 10 almirantes estratégicos, perdió repentinamente la gravedad y se derrumbó sobre sí misma. Y Unity Gate, el centro de agujeros de gusano más seguro de la galaxia, quedó sellado, con un dron humano aparcado en su centro que parpadeaba en rojo con las palabras: hace mucho que sellasteis nuestras puertas, ahora os devolvemos el favor. En las noticias galácticas cundió el pánico, no por lo que veían, sino por lo que no podían ver. Los acorazados de la Tierra no hacían ruido, no dejaban rastro, no emitían ninguna señal, ni Sequera Loss. Mejores sistemas de IA alienígenas podían predecir dónde atacarían a continuación. Y lo que era peor, cada vez que uno atacaba, nunca destruía más de lo necesario, con una precisión fría y absoluta. En el planeta Verwyn 3, donde las naves de la coalición estaban probando nuevas armas, apareció una nube roja en el cielo. Al principio pensaron que se trataba de un fallo en la atmósfera. Luego vino la vibración, luego el silencio, y luego nada. Toda la base había desaparecido, pero en su lugar, flotando justo fuera de la órbita, había un acorazado, la estrella del juicio, inmóvil y a la espera. Se recibió una señal en todas las frecuencias cercanas. No había sonido, solo una imagen, una sola foto de la nueva serie, un juguete de niño quemado tirado en el polvo, y debajo, las palabras: os dijimos que no tocarais nuestro futuro. Mientras tanto, el Consejo de la Coalición se sumió en el pánico. Ordenaron a todas las naves que se reagruparan en su fortaleza central de mando, la alta ciudadela Exura. Pero un almirante K, un viejo guerrero llamado Torvak, se levantó lentamente en el silencio de la sala de reuniones y hizo la pregunta que nadie quería oír. ¿Cómo se lucha contra una flota que no habla? ¿Cómo se razona con fantasmas hechos de fuego y recuerdos? Nadie respondió, porque sabían la verdad. No se lucha contra fantasmas, se sobrevive si te dejan. De vuelta en la Tierra, no hubo celebraciones, ni alegría, ni música, solo habitaciones silenciosas, llenas de nombres que se leían en voz alta. Nombres de las víctimas de la nueva serie. Se puede luchar contra fantasmas, se sobrevive a ellos si te dejan. De vuelta en la Tierra, no hubo celebraciones, ni alegría, ni música, solo habitaciones silenciosas llenas de nombres que se leían. Nombres de las víctimas de la nueva serie.
Transmitían por todas las emisoras humanas. Un momento de silencio se extendió por todas las colonias humanas, y entonces apareció un mensaje en todas sus pantallas. No era para la Tierra, era para la galaxia. Acabasteis con nuestra inocencia. Ahora acabaremos con vuestra ignorancia. El cielo no es vuestro. El silencio, ahora, es nuestro. Durante semanas, la galaxia había observado con creciente temor cómo dreadnoughts de la Tierra aparecían como sombras silenciosas, enormes y despiadadas. Atacaron sin previo aviso, desaparecieron sin dejar rastro, y ahora ya no había susurros en las habitaciones traseras, ni pánico en las colonias exteriores. Ahora era real, ahora la galaxia sangraba dentro del centro de mando de la fortaleza principal de la coalición. Las sirenas resonaban en los pasillos de acero, mientras los generales gritaban a los comunicadores averiados, tratando de contactar con flotas que ya no respondían, bases que ya no existían, y sistemas que de repente se habían apagado como velas apagadas por una tormenta. En medio de todo ello se encontraba el alto comandante Belkar, un veterano de muchas guerras, con el rostro pálido mientras observaba el informe que llegaba en 32 puestos avanzados perdidos, 6 fábricas de Gehao, destruidas 12 centros de mando, fuera de servicio. La fuerza estimada de la flota de la coalición era del 43%. Sus manos temblaban mientras susurraba. Ni siquiera los vimos venir. Cruzaron las estrellas. La antigua flota de la Tierra había comenzado lo que se le había encomendado: no conquistar, no gobernar, sino borrar. Y así llegó el primer ataque. No fue una batalla, sino una ejecución. En Varnax Delta, una estación de armas de la coalición que orbitaba una estrella muerta, flotaban más de 50 naves de guerra avanzadas, armadas con cañones de plasma, torpedos de antimateria y barreras defensivas lo suficientemente fuertes como para bloquear las tormentas de agujeros negros. Nunca dispararon un solo tiro porque, cuando llegaron los acorazados de la Tierra, no procedían del frente, venían de abajo, a través de la corteza de la propia estrella muerta. Una maniobra tan imposible que nadie creyó que fuera posible hasta que sucedió. Y entonces, en silencio, los dreadnoughts llegaron. No vinieron desde el frente, vinieron desde abajo, a través de la corteza de la propia estrella muerta. Una maniobra tan imposible que nadie la creyó hasta que sucedió. Y entonces, en silencio, los dreadnoughts lanzaron bombas de pulso que explotaron con fuego. Explotaron con ausencia, eliminando todo lo que había en un radio de 5 kilómetros. No había calor, ni escombros, solo el frío espacio, como si esa parte del universo simplemente hubiera sido borrada. Y mientras la coalición se apresuraba por comprender la nueva amenaza, la Tierra se aseguró de que la sintieran. En cada lugar destruido, dejaron la misma marca en un holograma flotando en órbita, que reproducía el último mensaje de la nueva serie. La voz de una mujer humana susurrando: rogamos por la paz. Nosotros os dimos silencio. Ahora, escuchad el nuestro. En el planeta de comunicaciones Tieret, que servía como centro de inteligencia principal de la coalición, la IA central detectó una frecuencia extraña y desconocida, antigua. La IA la ignoró. Ese fue su último acto. En cuestión de segundos, toda su red se colapsó, infectada por un virus demasiado antiguo para que los sistemas modernos pudieran leerlo. Y en cuestión de minutos, el cielo del Señor, cielo de los señores, se tiñó de rojo. Literalmente, uno a uno, los satélites se incendiaron y se estrellaron. La red eléctrica sufrió una sobrecarga. El control de la atmósfera falló. Una enorme nave con forma de pirámide negra descendió de la órbita. La estrella del juicio de la Tierra se mantuvo en el aire durante solo 5 segundos, y cuando se marchó, se llevó consigo todo el núcleo de la memoria del planeta. 3000 años de secretos, historia y planos de la coalición desaparecieron, pero la Tierra solo atacaban objetivos militares. Atacaban símbolos en la capital, Belmora Prime, la enorme estatua dorada del primer líder de la coalición,
se agrietó por el centro y se derrumbó, conmocionando a la población. No había bombas ni armas, solo un dron que aterrizó silenciosamente junto a las ruinas, parpadeando en rojo. Las torres construidas sobre mentiras necesitan bombas, solo es la verdad. El miedo se convirtió en caos. Las protestas se extendieron por todos los mundos de la coalición. Los ciudadanos exigían respuestas. ¿Por qué habían mentido los líderes sobre la tierra? ¿Por qué habían iniciado una guerra que no podían terminar? Y lo más importante, ¿por qué la tierra no había dicho ni una palabra? Pero ahora, toda la galaxia podía oírlos dentro de la nave insignia móvil de la Tierra. Oblivion S.H. La almirante Ria Salari observaba el flujo de datos. Sus oficiales permanecían en silencio. No había vítores ni celebraciones. Solo silencio. Entonces, un joven oficial de comunicaciones levantó la vista. Señora, la coalición ha enviado otro mensaje. Solicitan conversaciones de alto el fuego. Ofrecen condiciones de rendición. Los ojos del almirante permanecieron fijos en la pantalla teñida de rojo que mostraba el cementerio de las colonias humanas perdidas. Ella se limitó a decir: diles que hablen con las cenizas. Aún no hemos terminado. La galaxia nunca había visto una guerra como esta. No era una guerra por la tierra. No era una guerra por el poder. Era una guerra por la memoria. Cada disparo era personal. Cada golpe era quirúrgico. Cada torre de mando destruida, cada flota desaparecida, era una palabra escrita con fuego, una sentencia dictada por los muertos, un mensaje que la tierra había grabado en las estrellas. Éramos pacíficos. Nos obligasteis a actuar. Ahora nos aseguraremos de que nunca olvidéis en que os convertimos por vuestra culpa. Y, mientras las naves de la Tierra volvían a desaparecer en la oscuridad, preparándose para el siguiente objetivo, una nave exploradora solitaria de la coalición se deslizó entre los restos de un puesto avanzado destrozado. No había vida, ni sonido. Solo desaparecían de nuevo en la oscuridad, preparándose para el siguiente objetivo. Una solitaria nave exploradora de la coalición se adentraba en los restos de un puesto avanzado destrozado. No había vida, ni sonido, solo un último eco. Un holograma rojo flotaba dentro de los restos, repitiendo la misma frase una y otra vez. Esto es lo que pasa cuando confundís la amabilidad con la rendición. La galaxia había visto guerras antes, guerras por territorio, guerras por el poder, guerras por los recursos, pero nunca una guerra por la memoria. Y eso era lo que hacía que la represalia de la Tierra tan aterradora, porque la Tierra no solo estaba atacando las flotas de la coalición o quemando sus estaciones, estaba destrozando sus mentes. Después de que los primeros ataques dejaran en ruinas decenas de bases de mando y fortalezas militares, la coalición esperaba el silencio habitual, los escombros y las pérdidas tácticas. Pero en cambio, la Tierra dejó algo mucho peor que los escombros. Dejó ecos en la estación Corex 7, donde una flota de ingenieros de la coalición había vivido en otro tiempo. El equipo de recuperación que quedaba encontró un dispositivo flotando cerca de los restos. No era un arma, era un proyector, y cuando se activó, reprodujo una escena a todo color y con todo el sonido. Una familia comiendo junta en una nueva serie. Una madre, un padre, arreglando un pequeño robot. Perasuhaj, luego sirenas, gritos de pánico, y finalmente, fuego. El último momento capturado. Una niña pequeña llorando y sosteniendo su juguete roto. Mientras el cielo se quemaba en rojo, la transmisión terminó, y apareció un mensaje. Queremos que veáis lo que habéis borrado. No fue solo uno. En más de 37 sistemas se repitió el mismo patrón. Los acorazados de la Tierra destruyeron un objetivo militar, y luego dejaron atrás los últimos recuerdos de las personas que la coalición había intentado borrar, pero no detuvo ahí.
La Tierra secuestró la red galáctica, obligando a todos los mundos alienígenas con una pantalla, terminal o torre de transmisión a presenciar el dolor que la Tierra había sufrido en los centros de las ciudades, ayuntamientos y hogares. En los civiles se encontraron de repente con sus pantallas parpadeando. Luego llegaron las imágenes, sin editar, sin filtrar, crudas. Mostraban ciudades en llamas, niños cubiertos de polvo, médicos usando sus cuerpos como escudos, profesores cantando canciones de cuna, mientras los edificios se derrumbaban, rostros humanos, miedo humano, verdad humana. En el planeta Cereth 2, ciudad académica de la coalición conocida por su neutralidad política, el mensaje provocó disturbios. Miles de estudiantes y ciudadanos inundaron las calles exigiendo respuesta. Preguntaban por qué nunca se les había dicho lo que realmente había sucedido en Nusris. Preguntaban por qué se había tildado a la Tierra de peligrosa, cuando era ella la que más había perdido. Y, sobre el edificio del gobierno, alguien hackeó una pantalla pública y mostró la ahora infame frase de la Tierra: nos llamaste primitivos, pero vuestro silencio fue una barbaridad. En la sala del Consejo de la Coalición se hizo el silencio. Ni siquiera los generales más ruidosos hablaban con orgullo. Ni siquiera los almirantes más seguros se atrevían a mirarlas. Cada nuevo mensaje que enviaba la Tierra era peor que el anterior. No en violencia, sino en emoción. La Tierra había empezado a enviar mensajes personales. Las últimas grabaciones de las víctimas en el planeta Cornex, donde vivían muchos oficiales de la coalición con sus familias. Llegó un paquete rojo. Lo abrió un niño dentro. Había un proyector sencillo. La imagen era niña humana, de aproximadamente la misma edad, hablando a una cámara dañada. Su voz era suave y gentil. Si alguien encuentra esto, por favor, no nos tenga miedo. Solo quería aprender. Queríamos ser amigos. Lo siento si hicimos algo malo. Dígale a mi mamá que traté de ser valiente. La imagen se desvaneció y debajo solo había una línea. Esto es lo que silenciaron. Necesitaban disparar misiles. El peso de la verdad era más poderoso que cualquier arma. El efecto psicológico fue enorme. Los soldados de la coalición comenzaron a rendirse sin luchar. Flotas enteras se negaron a lanzarse. La moral cayó 2 niveles. Algo que no se veía desde hacía siglos. En los comandantes dudaban en dar órdenes porque ahora, dondequiera que miraran, veían rostros humanos, rostros inocentes muertos. De vuelta a bordo del Oblivion's Edge, el buque insignia móvil de la Tierra, la almirante Ria Salari, se encontraba en la cámara de recuerdos. No era una sala de guerra, era un espacio silencioso lleno de hologramas, grabaciones de los caídos. En la nueva serie, ella lo visitaba todos los días, no por táctica, sino por un propósito. Porque la guerra de la Tierra no era por venganza, era para asegurarse de que nadie olvidara jamás. Un joven oficial entró en la sala, con una tableta de datos al almirante. Otro sistema se ha rendido. No se ha disparado ni un tiro. Han reproducido las imágenes ellos mismos antes de solicitar condiciones. Ria simplemente asintió y susurró: entonces quizá por fin nos estén escuchando. Mientras tanto, la galaxia cambiaba. Mundos que en otro tiempo se habían enfrentado a la Tierra empezaban a replantearse sus alianzas. Planetas neutrales ofrecían ayuda a las colonias humanas. Viejos enemigos guardaban silencio, sin saber de qué lado de la historia estaban, porque solo la coalición, la que oía las voces de los muertos, en todos las oían. De vuelta en la Tierra, en el enorme santuario subterráneo conocido como la bóveda, se grababan uno a uno los nombres de los caídos en la nueva serie en un monumento de cristal negro de 2 kilómetros de altura. En su base había una frase, grabada tan profundamente que brillaba en rojo en la oscuridad: nosotros recordamos, y ahora vosotros también lo haréis. La galaxia suplicaba la paz, desde las colonias exteriores hasta las grandes ciudades estelares de la coalición.
Líderes civiles y militares, por igual, enviaron súplicas urgentes a la Tierra, ofreciendo disculpas, rendición y promesas de no volver a atacar a la humanidad. Enviaron regalos, ofrecieron territorio, incluso ofrecieron el control total de varios sectores. Pero la Tierra permaneció en silencio, porque ya no estaba interesada en acuerdos. Solo le interesaba una cosa en la memoria, y esa memoria exigía fuego. En la 23, rotación solar, tras la masacre de la nueva serie, la flota de la Tierra flota se puso en movimiento de nuevo, no en secreto, ni en las sombras, sino a la vista de toda la galaxia. No se trataba de un ataque, sino de un mensaje escrito con sangre en LAN. Más de 600 naves de guerra de 5 especies se reunieron cerca del sector fuertemente fortificado de Borelos Ridge, un lugar considerado impenetrable por cualquier tecnología conocida. Era un cementerio de antiguas guerras, un lugar donde las antiguas defensas aún flotaban entre los restos de batallas pasadas. La coalición creía que sería suficiente. Tenían escudos de energía más grandes que ciudades, armas lo suficientemente poderosas como para destrozar lunas, y confiaban plenamente en que la Tierra no lograría atravesarlos. Se equivocaron. La primera señal no vino del espacio, sino del interior. En toda la red de defensa de la coalición, las pantallas de mando parpadearon y luego se quedaron en negro. Un virus había entrado. Los antiguos humanos, silenciosos y codificados en un lenguaje de programación olvidado que la Tierra había utilizado en su primera guerra interestelar. El virus no colapsó los sistemas, sino que les enseñó a mentir. Las naves enemigas desaparecieron del radar. Se retrasaron varios minutos, y cuando la coalición finalmente se dio cuenta de lo que estaba pasando, los dreadnoughts de la Tierra ya habían entrado en el sistema desde 5 direcciones a la vez. La coalición disparó todo lo que tenía andas de plasma, misiles cinéticos, torpedos. El cielo se iluminó en 1000 direcciones, pero las naves de la Tierra ni se inmutaron. Sus escudos absorbieron los ataques como lluvia contra acero. Luego, en perfecto silencio, respondieron, sin bengalas, sin luces de advertencia, solo precisión. No iban. Destruyeron todas las naves. Primero destruyeron las naves de mando, con un rayo láser cada una cirugía limpia, sin gritos, sin fuego. Simplemente desaparecieron en 13 minutos. La mitad de la flota de la coalición quedó inutilizada o destruida, y la Tierra perdió ni una sola nave. No era solo una guerra, era dominación, sin negociaciones, sin piedad. Solo poder dentro de los restos en llamas del buque insignia de la coalición. El comandante supremo Velkar Gasp, en su comunicador agrietado, pronunció sus últimas palabras. No quieren la paz, quieren que lo sintamos. Desde la órbita, los acorazados de la Tierra comenzaron a transmitir un mensaje a todos los sistemas cercanos. No es una amenaza, no es una exigencia, solo una declaración. Habéis acabado con 3 millones de vidas. Nosotros solo hemos acabado con 23,000. Aún le debéis un recuerdo a las estrellas. No hemos terminado de escribirlo. El pánico se extendió más rápido que nunca. En las principales ciudades de la coalición, la gente abandonó sus puestos, huyó de sus hogares e incluso se volvió contra sus propios líderes. Hubo disturbios, deserciones y en algunos casos, rendiciones a nadie. Los mundos arriaron sus banderas y levantaron el antiguo símbolo de paz de la Tierra, con la esperanza de ser perdonados. Pero la Tierra envió diplomáticos, envió porque la Tierra ya no escuchaba. De vuelta en la Tierra, en la sala de guerra enterrada bajo el círculo polar ártico, la almirante Ria Salari observaba cómo se desarrollaba todo. Su rostro era de piedra, sus ojos cansados. Un joven oficial se volvió y preguntó, ¿deberíamos iniciar las conversaciones de paz ahora, almirante? Ria apartó la mirada del mapa, que brillaba con puntos rojos, y respondió con voz tranquila y fría, ¿acaso ellos ofrecieron la paz?
cuando ardían los niños de la nueva serie? ¿Acaso hablaron de justicia antes de que comenzaran los bombardeos? El oficial permaneció en silencio. Ria se volvió hacia la sala. No estamos aquí, Para. Estamos aquí para hacer historia. Y esa historia recordará este día. La IA de la nave insignia de la Tierra envió un último mensaje a la red galáctica. Se concedió clemencia. La clemencia fue ignorada. La clemencia ahora es extinta. En un golpe final, la flota de la Tierra lanzó la operación Caída del Polvo, un ataque coordinado contra los últimos 5 planetas principales de producción de la coalición. No se trataba de objetivos civiles, eran el núcleo de la maquinaria. Bell lanzó la operación Lluvia de Polvo, un ataque coordinado contra los últimos 5 planetas principales de producción de la coalición. No eran objetivos civiles. Eran el núcleo de la maquinaria bélica en fábricas de combustible, laboratorios de armas y astilleros de naves espaciales. Cada ubicación fue bombardeada desde la órbita, con bombas de desplazamiento gravitatorio, que destrozaron el núcleo de los planetas y los dejaron inhabitables durante siglos. No hubo supervivientes, ni segundas oportunidades. Solo polvo en el silencio que siguió. Las estrellas parecían contener la respiración. La Tierra no celebró, a la flota no se detuvo. Simplemente se trasladó a la siguiente ubicación, porque para la Tierra la misericordia ya había terminado, y ahora la justicia tenía que terminar lo que había empezado. La galaxia estaba en silencio. Ahora, las grandes naves de la coalición ya no llenaban los cielos. Los que habían creado imperios se habían oscurecido, y en su lugar reinaba el silencio, pero este no era el mismo silencio que existía antes de la guerra. No, este silencio se había ganado. Este silencio estaba grabado en las estrellas por las llamas y la memoria. Era el sonido que quedaba atrás, cuando se había aprendido una lección aprendida demasiado tarde. Tras los golpes finales de la operación Lluvia de Polvo, los acorazados de la Tierra no se quedaron. No construyeron puestos avanzados, no reclamaron territorio. Simplemente se dieron la vuelta y se desvanecieron en el vacío, como fantasmas que se desvanecen en la leyenda. Habían venido a entregar su verdad y dejaron un mensaje que la galaxia nunca olvidaría. En el planeta de Mando, en ruinas de Elmora Prime, lo que una vez fue la brillante capital de la coalición ahora yacía en ruinas. Sus torres doradas eran polvo, sus estaciones de defensa eran escombros, y sobre ella, girando lentamente en órbita, había un único satélite negro. Tenía armas, solo una baliza, y cada hora, en todas las frecuencias conocidas, repetía lo mismo 4 líneas. Habéis matado a nuestros hijos, hemos quemado vuestras armas. Ahora las estrellas recuerdan que así es como nos mantenemos civilizados. Dentro de la sala del consejo, los últimos líderes supervivientes se reunieron avergonzados, sin consejeros, sin guardias, sin aplausos, solo silencio. El gran canciller Lorvich, de los Atari, miró a su alrededor, a la sala destrozada, y finalmente pronunció la pregunta que ninguno de ellos quería responder. ¿Estamos derrotados? El miembro más anciano, un alienígena que en otro tiempo se había reído de las ofertas de paz de la humanidad, contempló el cielo rojo brillante a través de las ventanas destrozadas y dijo en voz baja: no estamos derrotados, se nos recuerda. Why eso is pure. A través de la galaxia comenzaron a levantarse estatuas, no de reyes ni de generales, sino de las víctimas de la nueva serie. En planetas independientes se construyeron pequeños santuarios con partes de los restos recuperados de la colonia humana. Cada uno estaba iluminado por una sola frase grabada en lenguas nativas, para que nunca se olvidara: An y la Tierra. La Tierra permaneció en silencio en la superficie de la nueva serie real, lo poco que quedaba de ella. Los ingenieros humanos y los supervivientes regresaron, no con ejércitos, ni con naves, sino con semillas. Comenzaron a reconstruir, no para demostrar su fuerza, sino para honrar a los que habían perdido. Una niña llamada Lana sobrevivió a la masacre escondiéndose bajo un búnker escolar derrumbado
que ahora se alzaba al borde del nuevo campo conmemorativo de la colonia. Ahora era Mayo R y más fuerte. Y cuando un dron descendió desde la órbita, para hacerle una sola pregunta, ¿qué les dirías a los que causaron todo esto? Miró directamente a la lente y dijo, no los odiamos, solo que no les dejaremos olvidarlo jamás. De vuelta en la Tierra, la bóveda de los caídos estaba ya terminada. Cada nombre de Nuer estaba grabado en piedra viva, que brillaba bajo la luz de las estrellas. El monumento era más alto que cualquier edificio jamás construido por el hombre. No tenía armas, ni muros, solo la verdad. Y cada año, en el mismo día del ataque, la Tierra guardaba un minuto de silencio. No para llorar, sino para prometer que el último día de la guerra, ciclo conmemorativo de la guerra, la almirante Ria Salari se presentó ante la Asamblea de la Tierra. Unida no había banderas, ni aplausos, ni vítores. Solo líderes de todas las colonias, de todas las naves, de todas las estaciones de investigación, ocultas, en todos los rincones de la humanidad, esperando sus palabras. Habló en voz baja, lentamente, para que todas las especies de la galaxia la entendieran. No queremos esta guerra, pedimos la paz, suplicamos clemencia, y ustedes nos respondieron, con fuego. Ella miró a su alrededor, así que, les mostramos lo que el fuego recuerda. Queríamos esta guerra, pedimos paz, suplicamos clemencia y nos respondisteis con fuego. Miró a su alrededor, así que os mostramos lo que el fuego recuerda. Levantó una tableta de datos y pulsó los comandos finales, enviando el mensaje de cierre a toda la galaxia. Esta guerra ha terminado. La Tierra no se expandirá, la Tierra no gobernará, pero la Tierra recordará. Y el mensaje que siguió se transmitió a través de todos los sistemas, desde el borde de los brazos espirales hasta el vacío entre las galaxias. No somos vuestros gobernantes, no somos vuestros dioses, somos los supervivientes que ignorasteis. Somos la voz que habla tras el silencio, y somos la memoria que enseñaréis a vuestros hijos si queréis que vivan en paz. La galaxia se reconstruiría. La coalición se disolvería. Surgirían nuevas alianzas. Pero en lo más profundo de cada sistema, de cada nation, de cada aula y de cada base militar, se contaría la historia de la Tierra, no como conquistadores ni como monstruos, sino como aquellos que advirtieron al hombre y cumplieron su palabra, porque a veces la paz no se encuentra en el silencio, se encuentra en la voz que viene después, y la voz de la Tierra nunca volvería a ser ignorada.